Se inicia una semana en que el gobierno necesariamente deberá recordar que cumple 2 años en el poder. Se celebrarán además los 30 años desde el retorno a la democracia con el inicio de mandato de Patricio Aylwin. Será un aniversario triste para el gobierno, triste y repleto de incertidumbres para los próximos 2 años. Ya resulta evidente que hay que recurrir a eso de que nunca segundas partes fueron buenas, pero el proverbio se queda chico. El gobierno ha fracasado en todo, en todos sus proyectos, en todas sus reformas, en materia económica, en orden público. No ha cumplido ninguna de sus metas autoimpuestas. Nada de lo que pretendía se hará y casi nadie lo quiere. Según la última encuesta CADEM, solo un 11% aprueba este gobierno. Será entonces no una celebración, más bien una conmemoración, el recuerdo de tiempos mejores, llenos de sueños, de tiempos que no volverán. Naturalmente, que achacar a este gobierno todos los males sería una torpeza y una injusticia. Hay muchas causas de lo ocurrido, algunas verdaderas y otras falsas. En Radio Bio Bio, mucho antes de muchos vociferantes que hoy hablan de problemas graves, de inconsistencias, fuimos nosotros ácidamente críticos. Esa tontera de confundir crecimiento económico con desarrollo pasa la cuenta junto a muchas cosas más, como tantas impunidades, por ejemplo. Pero también hay que decir que el país que deja la actual generación es mucho mejor que el país que recibió. Los datos duros no mienten y están ahí. El problema es que el gobierno se impone metas y no cumple. El presidente Piñera dijo al retornar de vacaciones que una de sus prioridades sería terminar con la violencia. El jueves pasado la violencia campeó. El día viernes hubo que cerrar 30 estaciones de metro. Manifestantes insultaron cobardemente a personas que querían pagar su pasaje. Fueron unos cobardes. Un carro lanzagua fue quemado. Un manifestante resultó muerto y se investiga si causa una bomba lacrimógena. Y un policía que estaba solo sacó su arma y disparó en la pierna a una persona cuando era agredido por varios en pleno centro de Concepción. Esta mañana hubo barricadas en Santiago. Quemaron un bus y esas barricadas se repitieron en muchas ciudades de Chile. La violencia ha sido tibiamente condenada por buena parte de la oposición. Se tolera que al que critica estos actos propios de matones se le acuse de criminalizar la protesta cuando los criminales son justamente los que agreden. Hasta hace un tiempo se exigía muchas veces, con escasos resultados, dar la cara. Cuando alguien cometía una irregularidad le pedían, dé usted la cara. Asumir la responsabilidad por los propios actos significa dar la cara. Esto es lo contrario al encapuchado, al que ostensiblemente no da la cara, pero en forma inconsecuente, pocos reclaman que hay que dar la cara, pero hay que darla siempre. En una entrevista a Cristian Barque en el diario El Mercurio del fin de semana, se le hace una pregunta interesante. ¿Por qué el mundo intelectual no ha protestado masivamente por la destrucción mediante incendios del Cine Arte Alameda, del Museo Violeta Parra, una iglesia en Chiloé y la iglesia de la Veracruz? La respuesta queda en el misterio. Aunque sabe una cosa, la sospechamos. Mientras tanto, a los tibios para enfrentar estos actos, poco importan los efectos colaterales. Negocios muchas veces muy modestos, quemados, supermercados que ya no volverán a abrir, dificultando la vida en barrios, más complicaciones para desplazarse. Esta es una paradoja. Si un ministro en forma estúpida dijo que ante el alza del pasaje había que levantarse más temprano, eso de levantarse más temprano lo lograron los violentistas. Todo esto ocurre en medio de un claro desbalance fiscal que no tiene ninguna posibilidad de equilibrarse. Si la caída económica nos costó un terremoto, este año solo en el déficit será más que un terremoto. Y las consecuencias se verán pronto, en unos 4 años. La inflación de los primeros 2 meses de este año fue de 1% y en 12 meses está en 3,9%. No es necesario ser economista para saber que lo peor es bajo crecimiento con inflación. El coronavirus además ya está en Chile y no se descarta un aumento significativo de casos en mayo. El asunto es serio. Hoy cayeron estrepitosamente las bolsas mundiales. El petróleo tuvo el mayor desplome en su valor en 29 años. Habrá que ver lo que ocurre en Chile en las empresas, en los servicios públicos, en las cárceles, en los tribunales, en los centros de justicia, en el registro civil, cuando esos lugares tengan gente contaminada. El gobierno ya se dotó de facultades para cerrar ciudades como en China o Italia. El coronavirus puede ser otro golpe durísimo a la debilitada economía chilena.
el gobierno tiene una oportunidad de gestión, o ninguna, si es un asunto que le queda demasiado grande. La marcha de ayer, en el Día de la Mujer, fue gigantesca, tan grande como el cambio que significa igualdad de género en la Convención Constituyente. Como se sabe, todos los sistemas electorales no respetan exactamente la voluntad popular, pero el llamado sistema Zebra, elegido en Chile, es inédito en el mundo, donde se opta por equiparar las candidaturas entre hombres y mujeres, pero no los resultados, alterando la voluntad popular. Se deberá evaluar esta reforma exhaustivamente, aunque muchas veces las cosas que resultan mal después por razones políticas es imposible eliminarlas. Lo que sí es cierto es que desde ahora todas las organizaciones estarán sujetas a una gran presión para que tengan paridad. Como ustedes pueden ver, muchos temas para un gobierno que, aunque parezca una eternidad, recién cumple 2 años en el poder.